muy agradecido a la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica y al grupo de InterOncology por esta oportunidad de presentar nuestra casuística como grupo de radioterapia estereotáxica extracraneal. Mi nombre es Andrés Vera Gimón, director del grupo GURBE. Tenemos varios centros en Venezuela, donde por lo menos en 3 de ellos se hace radioterapia estereotáxica. Inclusive nos ganamos el Premio Nacional de Oncología en el año 2010 con los primeros, creo que son 25 casos de radioterapia estereotáxica extracraneal. O sea que desde el 2009 más o menos empezamos a hacer este tipo de tratamiento. Como ya les dije, soy Andrés Vera Gimón, director del grupo GURBE. Para empezar, ¿no? Hay que estar claro que la resección quirúrgica es el tratamiento de elección para pacientes con metástasis hepática de cáncer colorectal y casi de cualquier otro primario, siempre que esta sea posible. Para los pacientes con 4 o menos lesiones hepáticas aisladas, las tasas de supervivencia sin recaída a los 5 años después de la resección oscilan entre el 24 y el 58%, dependiendo de la literatura que uno lea. Pues, y sabemos que hay otros factores que más tarde vamos a hablar de eso, como la parte molecular del tumor y el tipo de primario, con un promedio de alrededor del 30%. Una vez que se resequen esto, muchos de estos pacientes están potencialmente curados. Pues. Conozco un colega que tuvo un cáncer de recto hace como 25 años. No había radioterapia estereotáxica, por lo menos no en Venezuela. Se le operó, se le quitó el lóbulo superior del lado derecho y todavía estaba vivo y retirado por edad. Sin embargo, incluso con enfermedad limitada del hígado, la mayoría de los pacientes no son candidatos para cirugía debido a la ubicación del tumor en el hígado, la multifocalidad o por una reserva hepática inadecuada. Con la aparición de tratamientos sistémicos, quimioterapia, inmunoterapia o hormonoterapia cada vez más efectivos, se hace más necesario el control local de las lesiones macroscópicas hepáticas metastáticas, existiendo varios métodos. Los más universalmente utilizados son la ablación de los tumores, ya sea coagulación por radiofrecuencia o microondas o con láser intersticial. La radioterapia, que inicialmente era de radioterapia convencional o radioterapia conformada en 3D, con haz externo de fraccionamiento convencional, y más recientemente, aunque no es nueva, radioterapia estereotáxica extracraneal. También se ha intentado quimioterapia regional a través de la arteria hepática. Se ha utilizado la radioembolización mediante microesferas, pero no existen hasta ahora ensayos aleatorios que comparen ninguna de estas formas de tratamiento para ver cuál es mejor y cuál es menos invasiva. Las metástasis hepáticas ocurren comúnmente en muchas neoplasias malignas sólidas. En el año 2020 se produjeron más de casi 2 millones de nuevos casos de cáncer del área colorectal y hubo unos 135.000 muertes, una casuística bastante alta. Y alrededor del 30-50% de estos pacientes van a desarrollaron en un momento de su enfermedad metástasis hepática, por lo cual es un problema bastante importante. La enfermedad oligometastásica fue descrita por primera vez en 1995 y se define por la presencia de metástasis limitada en la mayoría de las guías y ensayos clínicos, definiéndola como enfermedad metastásica de hasta 5 lesiones y en no más de 3 sitios diferentes. Por ejemplo, pulmón, hígado y puede ser 2 en el pulmón y 1 en el hígado. Debido, como les dije ya antes, a terapias sistémicas mucho más efectivas, hay mayor esperanza de vida. Además, si un grupo de células mutan, que es lo que se ha hecho más reciente, en vez de cambiar el tratamiento de primera línea para tratar, diciendo que ya fracasó
ir a una segunda línea que normalmente es menos efectiva, es más costosa y produce mayores efectos secundarios. Se ha buscado resolver estos grupos celulares mutados que no están respondiendo a esta primera línea con terapia focalizada. Una de esas terapias focalizadas que cada vez tiene se utiliza con más frecuencia es la radioterapia estereotáxica extracanal. Esto es debido a los grandes avances de la tecnología que se están teniendo diariamente casi. Según las directrices publicadas tanto por las sociedades norteamericanas como la europea de oncología clínica, la resección quirúrgica se considera que debe ser el tratamiento de primera línea para pacientes con metástasis hepática. Apareció varios ensayos, uno es importante, del doctor Ruer, donde se aleatorizaron 119 pacientes con metástasis hepáticas colorectales a ablación con radiofrecuencia más terapia sistémica versus terapia sistémica sola. Y la supervivencia general fue mucho mayor en el grupo donde se agregó la terapia sistémica. Como ven, cada vez hay tratamientos sistémicos más efectivos y lo que hay que hacer es controlar estos pequeños grupos de células que se salieron, que mutaron, que se salieron del control de este tratamiento de primera línea. Tapson y su grupo informaron su experiencia inicial, imagínense, en el año 1990 en la Universidad de Michigan. En este ensayo, 43 pacientes con cáncer de hígado irresecable y 16 pacientes con metástasis hepática colorectal fueron tratados con dosis altas de radioterapia conformada en 3D. Vean que no es radioterapia estereotáxica, sino es la antigua radioterapia conformada en 3D. Hiperfraccionada, 2 dosis al día, lo que se llama B y D, hasta llegar a una dosis de 90 centigrade. Esto se administró de una forma segura utilizando una dosis individualizada guiada por tomografías axiales, que lo que se llama en esa época todavía tomografías axiales computarizadas con contraste. La tasa de respuesta informada fue del 68% en 25 pacientes evaluables, y lo que sí se logró demostrar es que los pacientes que fueron tratados con dosis más altas de 70 Gray tuvieron una mejor sobrevida. Ahí está la referencia. Con el avance de la tecnología y la adquisición de equipos de última tecnología, la radioterapia estereotáxica, sus siglas en inglés son SBRT, que está cada vez más disponible en muchos de los centros donde se administra la radioterapia. Ha ido creciendo en todos lados. En Venezuela, creo que hay radioterapia estereotáxica en 6 lugares. Hay uno en el interior del país que es en la ciudad de Valencia. Se administra como un tratamiento ambulatorio que requiere un tiempo de tratamiento relativamente más corto en comparación con las otras modalidades de ablación de las metástasis hepáticas. Es considerado como un tipo de tratamiento no invasivo y altamente tolerable por los pacientes, con prácticamente no efectos secundarios agudos. Puede haber complicaciones crónicas si no se hace el plan de tratamiento bien hecho, como veremos más tarde. Y son normalmente pocas fracciones. Ya que nosotros no utilizamos una fracción, casi nunca lo usamos. Utilizamos entre 3 y 5, a veces hasta 6. Una casi no la utilizamos. La justificación de agregar este tipo de radioterapia a los regímenes de tratamiento de los pacientes con enfermedades metastásica incluyen mejorar y alargar la calidad de vida con una terapia menos invasiva en comparación con otras modalidades, lo que lo hace aún más adecuado para pacientes que tengan muchas comorbilidades. Muchos años de quimioterapia pueden producir neuropatías y pueden producir diferentes efectos secundarios crónicos. Se pueden utilizar diferentes estrategias, desde las radioterapias ablativas de dosis alta y también como los primeros tratamientos de radioterapia externa con fracciones convencionales
que se llegaba hasta dosis hasta de 9000 centigrados. Se tenía un mismo cuarto de tratamiento, un tomógrafo donde se simulaba el paciente y por medio como una guía, como de trenes, se trasladaba el paciente al acelerador sin moverlo de posición, y así era que se hacía. Están los protones, que cada vez me convenzo más que los protones tienen sus indicaciones muy precisas. Ya se sabe que, por ejemplo, en próstata lo que producen son un poquito menos de efectos secundarios agudos en los primeros 6 meses, y cada vez hay más evidencia de que no es mucho mejor que la radioterapia estereotáxica extracranial con fotones, pero muchísimo más caro. Un tratamiento que valga 20 unidades monetarias con lo que nosotros hacemos, cuesta 80 o 100 con protones. La administración para metástasis hepáticas de origen colorectal debe considerar el paso de simulación con tomografía computarizada. Se debe tener en cuenta los movimientos del hígado. Esto es lo que se llama una tomografía en 4D. Todos sabemos que hay 3 dimensiones nada más, ¿no? Por lo menos hasta ahora, que es ancho, alto y profundidad. Pero los órganos, sobre todo que están pegados al diafragma, se mueven hasta 2 centímetros. Y eso lo podemos ver con este tipo de tomografía, que se encarga de ver en máxima inspiración y máxima expiración. Hay diferentes estrategias para resolver los movimientos respiratorios, incluyendo compresión abdominal, el gating y esta tomografía en 4 dimensiones. Hay que delinear o delimitar con precisión las estructuras, objetivos y los órganos a riesgo. Y si muchas veces o casi siempre se utiliza la fusión por imágenes de la tomografía computarizada y de la resonancia magnética. En ocasiones también el PET ayuda mucho. Cuando se hace el PET y se ve que hay una sola lesión en el hígado y que se descarta enfermedad en otros lados, pues también tenemos esa herramienta. Y los 3 estudios se pueden fusionar para dar una mayor precisión. El proceso de planificación comienza con la simulación mediante tomografía computarizada con inmovilizadores especiales. Hay diferentes marcas comerciales. Y también casi siempre utilizamos la resonancia magnética. El equipo de planificación crea un plan de radioterapia altamente conformada, pegada a la lesión, con una dosis bastante alta, en que los gradientes, donde cae la dosis al menos del 50%, está medio centímetro, máximo 1 centímetro del borde del tumor, y se protegen así los órganos a riesgo de complicaciones. En el caso del hígado son principalmente las vías digestivas y el riñón del lado derecho. El mecanismo más común de daño celular por radioterapia es causando roturas del ADN. Esto es lo que se llama daño subletal, cuando se hace radioterapia convencional, 200 centigrados día hasta la dosis que sea. Estos normalmente son reparables por las células normales, que tienen sus mecanismos de reparación intactos. Pero en cambio las células cancerosas se han ido mutando y se han hecho, que han perdido muchas de sus habilidades, como la de la reparación de daños subletales, por la de invadir y reproducirse. Esta es la razón de los fraccionamientos estándares antes. En cambio, la radioterapia estereotáxica produce unas dosis altas de radiación que resulta en la ablación, o sea, destrucción de las células cancerosas. Ahí no hay cuentos por eso tiene que ser muy precisa, porque también si trata células normales de órganos vecinos, también los va a destruir. No va a haber reparación posible porque no hay daño subletal. Se cree que una dosis alta por fracción tiene varios efectos a nivel molecular, incluido el inicio de diversas vías de traducción de señales, la modulación de fenotipos de células dianas, e iniciar, nos hemos dado cuenta de un tiempo por acá, respuestas inmunes donde se produce un entorno proinflamatorio, activación de células T específicas de tumores, y hay aumento de moléculas inmunomoduladores.
esto se cadena por la relación de estas células tumorales con la radioterapia, permitiendo varias cosas. Uno, que las inmunoterapias sean más efectivas, son más efectivas, y además aparece otra cosa que se observaba muy raramente. Yo lo he visto, yo estoy trabajando en radioterapia desde 1981, solamente 2 veces en mi vida, que antes de que aparecieran las nuevas armas inmunológicas, que es que uno trata una lesión en el pulmón del lado derecho y se desaparece una que está en el lado izquierdo. Y esto además se produce en los tumores que eran en teoría más radioresistentes, como era el melanoma y los tumores de células claras de riñón. En las últimas 2 décadas ha ido evolucionando la evidencia sobre el uso de la radioterapia estereotáxica en el tratamiento de lesiones metastáticas oligometastásicas hepáticas. Hay estudios prospectivos y retrospectivos. Un metaanálisis reciente indicó que la tasa de control local a 2 años fue significativamente mayor en el grupo de radioterapia en comparación con el grupo de evaluación por radiofrecuencia. Y esto fue estadísticamente significativo. Una revisión sistemática publicada en el año 2018 reportó que las tasas de supervivencia general a los 1 y 2 años fueron de 67 y 56% respectivamente, con una sobrevida libre de progresión de 11.5 meses y la sobrevida global fue de 31.5 meses. Una dosis más alta de radioterapia estereotáxica se asoció con mejorías tanto en el control local como en sobrevida global. Y las toxicidades hepáticas leves y moderadas fueron pocas, 30% y 8.7% respectivamente. El grupo de Colorado es de los pioneros. El doctor Cavanagh junto con el doctor Timmerman fueron, cuando empezó todo este movimiento, que fue al principio de los años 2000, eran las 2 vedettes los que más daban conferencias. Y ellos me enseñaron a mí y a otra gente que estaba conmigo, estaba el doctor Nelson Urdaneta, entre otros, el doctor Jesús Dávila, también físico médico, de que para qué era servir en los trabajos fase 1, que hasta ese momento pensábamos que eran inútiles. Pero aquí sí, porque no se sabía cuál era la dosis máxima de tolerancia. Y entonces para ese trabajo, fase 1, se fueron probando diferentes hasta llegar al punto de tolerancia. Ellos normalmente están utilizando, en esa época estaban utilizando 3 fracciones de 2000 hasta llegar a 6.000 centígrados, y presentaron 47 pacientes con un control local de 2 años de 90% en tamaños menores de 3 centímetros, y la mediana de supervivencia fue de 25 meses. Este último se considera uno de los primeros informes que muestran diferentes resultados de supervivencia para diferentes sitios de tumor primario. Para mi sorpresa, los favorables incluían cosas como sarcoma y tumores de células claras de riñón, además de mama, colorectales, que era lo más lógico, pues, próstata. En cambio, pulmones y melanoma están entre los grupos de mal pronóstico desde el punto de vista histológico. Hoy en día se está yendo cada vez más allá, pues la biología molecular, que nosotros pensábamos que no nos iba a pegar muy duro, sino a los oncólogos médicos que con su inmunoterapia, está también teniendo que ver con el pronóstico del tratamiento de las lesiones por radioterapia. Por ejemplo, los cánceres de pulmón y colorecto, los pacientes con un genotipo inmunológico de mutaciones que vemos ahí, la NRAS, CDK2 y F1, tienen una menor recurrencia local en comparación con aquellos de tipo salvaje, wild type, que tienen tasas de supervivencia entonces más bajas. Otro resultado, 85 pacientes con 109 lesiones metastásicas tratadas con estereotáxica. Los pacientes con mutación CRAS tuvieron una sobrevida global más baja en comparación con aquellos pacientes con CRAS de tipo salvaje. La mediana de sobrevida global
en pacientes combinadas que tenían KRAS y TP53 fueron 14 meses. Y para los pacientes con una de las dos mutaciones, en cambio, la supervivencia fue de 38 meses. O sea, la combinación de las dos mutaciones, peor pronóstico que una sola mutación. Además, los pacientes con mutación TP53 tuvieron una mayor tasa de recurrencia local en comparación con los que de esa misma mutación, pero de tipo salvaje. La importancia de las mutaciones en el tratamiento de las metástasis hepáticas también ha sido demostrado por el grupo de Harvard, como el KRAS y las mutaciones del TP53, que se correlacionaron con control local más que con el tipo de tumor primario. O sea, estamos hablando ya que lo que se dijo Kahneman en el año 2008 parece que es más por desconocimiento en aquel momento de la biología molecular, de la cual ahora estamos empezando a verlo y cada vez se sabe más de esto, que por el tipo histológico. Los resultados demostraron un control local superior para lesiones sin mutación, 73 frente al 42 con mutación, y un mejor control local también. En el futuro, los tipos moleculares de sensibilidad a la radioterapia pueden ayudar en la escogencia del tratamiento y de los pacientes quienes probablemente se beneficiarán más del tratamiento de la radioterapia estereotáxica y también escoger la dosis. De repente, unos pacientes que sean molecularmente más sensibles, no hay que llegar a dosis de 6.000 centigrados, por ejemplo, sino más baja, haciendo que la tolerancia sea mejor y teniendo más chance de no dañar órganos a riesgo vecinos. En este estudio retrospectivo coreano, trataron 222 pacientes. Yo no sé por dónde sacan tantos pacientes, con 330 lesiones hepáticas de cáncer colorectal metastásico, que fueron tratados o con radioterapia estereotáxica o con radiofrecuencia. La medida de seguimiento fue de 30.5 meses. El tamaño medio del tumor fue significativamente mayor en el grupo de la radioterapia estereotáxica que en el grupo de la radiofrecuencia. Al ajustar con probabilidad inversa del tratamiento que pondera el análisis ajustado, esto significa que compararon los tamaños de los dos grupos como si fueran del mismo tamaño. La sobrevida, no hubo diferencia significativa en 3 años de sobrevida libre de recurrencia, sobrevida global y de progresión local. Sí se demostró en este trabajo no prospectivo, no fase 3, una mayor sobrevida de progresión local en comparación del grupo de la radiofrecuencia en pacientes de tamaño menores de 2 centímetros. Otro estudio norteamericano, con 161 metástasis hepáticas, la mayoría tenían enfermedad menor de 5 centímetros y los que tenían enfermedad hepática era estable hace algún tiempo. Hubo 69 pacientes tratados con 102 lesiones tratados con radiofrecuencia y 92 pacientes con 170 lesiones que fueron tratadas por radioterapia estereotáxica. Los dos enfoques fueron similares con respecto al control local de las lesiones tratadas de menos de 2 centímetros de diámetro. La radioterapia estereotáxica mejoró el control local en lesiones más grandes de 2 centímetros en comparación con los tratados por la radiofrecuencia. En particular, las sobretasas de local control fueron de 96 y 88.2% en tratados con radioterapia estereotáxica versus 74 y 60 para los tratados con radiofrecuencia. Pareciera mayor, pero esto no fue estadísticamente significativo. En un metaanálisis reciente, publicado en el año 2020, se compararon las ablaciones por radiofrecuencia contra la radioterapia estereotáxica con un control a los 2 años mayor en el grupo de radioterapia estereotáxica y en comparación con el grupo de radiofrecuencia. Y esto sí fue estadísticamente significativo. Es necesario considerar varios factores para garantizar no producir efectos secundarios irreversibles.
Entre ellos, lo más importante, pienso yo, es que haya insuficiencia de reserva hepática, no irradiada y sin tumor. O sea, por lo menos dicen de 700 a 1000 cc. Nosotros tratamos de que sea siempre más de 700 cc de hígado sano, que haya buena función hepática y que la ubicación del tumor esté por lo menos a 1 centímetro de los órganos, los intestinos, el estómago, que son los órganos a riesgo más importantes. Se observan mejores resultados en pacientes con enfermedades hepáticas limitadas, controladas y con un número de lesiones hepáticas de menores de 3 y cuando se logran administrar dosis altas. Los pacientes deben seleccionarse adecuadamente teniendo en cuenta la comorbilidad del paciente y el tipo de tumor y factores de planificación en consideración. Para evaluar la estación, la enfermedad en el hígado, utilizamos después de la tomografía una resonancia magnética con contraste. Dice la literatura que este contraste, el primo bis, que debe ser el más utilizado, se considera más sensible en comparación con otras secuencias de imágenes. La tomografía por emisión de positrones puede ser útil en la evaluación del cáncer a distancia y también en la localización de la enfermedad, como ya veremos en un ejemplo que voy a poner. El tratamiento tiene limitaciones. Por ejemplo, no se logra ablación sostenida para tumores más grandes de 6 centímetros. Tumores que son menos sensibles a la radioterapia, eso es el tema molecular que hablamos antes. Se van a necesitar probablemente una dosis más mayores, porque a veces no se pueden dar por la limitación de los órganos a riesgo. Uno debe prestar atención a los factores limitantes de la dosis, incluidas las estructuras circundantes. Es posible que sea necesario realizar terapia sistémica antes, durante y después de la radioterapia estereotáxica. Esto es casi siempre lo que estamos utilizando. Hay que delimitar bien los órganos, tanto el GTB, en este caso, que este es un caso que no es bueno para la radiofrecuencia, que está muy cerca de los grandes vasos, y todos los órganos a riesgo, para estar seguros de qué dosis le estamos dando a cada uno de ellos. La radioterapia estereotáxica extracraneal lleva varias etapas. La primera es la inmovilización, es el Movifix, que es el que nosotros utilizamos más aquí en Venezuela, aquí en Caracas. Después pasamos a una tomografía en 4D, donde se registran los movimientos del hígado y se delimita la lesión. Esta es una lesión en el segmento hepático 2. Es uno de los más difíciles de tratar. Fíjense la distancia con el estómago, ¿no? Están casi pegaditos. Eso es otra cosa que tiene gris redonda que está ahí, es un seroma, producto de una hepatectomía parcial en este paciente con un carcinoma de colon inicialmente. Más nunca le operaron las lesiones porque después de esa complicación imposible. El paciente se inmoviliza, se hace, entonces los equipos tienen que tener radioterapia guiada por imagen que debe ser hecha antes de cada entrega del tratamiento. No puede ser hecha una vez al principio y otra vez al final. Antes de cada tratamiento se tiene que hacer esto que se llama COMBIN-CT, que es una tomografía de mala calidad desde el punto de vista diagnóstico, pero de muy buena calidad desde el punto de vista de saber dónde estamos apuntando la lesión. Y después se hace la entrega de la dosis, ¿no? Que como vieron, este es un caso que estamos tratando, primero lo traté hace poco, lo puse por su cercanía al estómago, fue posible, pero no se pudieron dar 3 fracciones de 2000, se dividieron por una fracción de 2000 y 2 de 1500. Un ejemplo también, que sale un poquito borroso, de radioterapia, lo importante es la dosis volumen histograma, donde se ve cómo casi el 100% de la dosis va al lugar que queremos tratar, y después los otros órganos a riesgo, que son los que están más hacia la izquierda, que normalmente son vía digestiva, médula, riñón, puede ser en ese caso el estómago.
tienen dosis de tolerancia adecuada, por lo cual no debe haber complicaciones. Este es un caso que se hizo con intensidad moderada con arco volumétrico, lo que se conoce como VMAT por sus siglas en inglés, que es casi siempre lo que estamos utilizando ahorita. Empezamos con conformada tridimensional en los años 2000, después pasamos a intensidad moderada y rápidamente en el año como 2009, puedo estar equivocado, 2008, 2010, descubrimos el VMAT. El VMAT es la misma intensidad moderada, pero un tratamiento que antes duraba 20, 25 minutos, ahora se hace rápido, se hace perfectamente en 7, 6 minutos. Y para este tipo de tratamientos, por muy bien que estén inmovilizados, que el paciente no pase mucho tiempo, no le den ganas de rascarse la nariz y moverse, porque le da un calambre, es muy importante para la homogeneidad de la dosis. Este tipo de tratamiento se puede tratar diferentes metástasis sincrónicas. Este es un paciente que nos lo mandan, es el mismo paciente del seroma, ¿no? Un carcinoma primario de colon y recto que vimos por primera vez en enero del 2004, y en el segmento 8 tenía esa lesión que se le pudo dar sin ningún problema 3 dosis de 2000 para 6000 centígrados. Seguidamente volvió a elevar el antígeno carcinoma embrionario y lo importante es que en el PET que le hicieron para ver cómo estaba la enfermedad, para ver si era lo que era el mismo segmento 8 o si tenía enfermedad a distancia, salió negativo lo que ya le habíamos tratado en el segmento 8 y pudimos tratar el segmento 5 también a la misma dosis de 6000 en 3 dosis. Esto fue en abril de 2024. Volvió a subir el antígeno carcinoma embrionario y es el mismo caso que hemos llevado antes, ¿no? Que este es el segmento 2, que es interesante, pues se trataron 2 segmentos, dos lesiones con dosis máximas, y aquí tuvimos que tener cuidado para no producir una lesión en el estómago. ¿Por qué lo tratamos si tiene un tiempo de replicación tan rápido? ¿Por qué sea que en menos de 6 meses, menos de 7 meses ha tenido 3 metástasis? Porque los oncólogos médicos ya no tienen más armas terapéuticas, que es la única lesión que tiene, y el paciente y sus familiares estaban muy ansiosos, pues, y como los otros tratamientos no le producieron efectos secundarios de ningún tipo, insistieron, bueno, y lo tratamos. Le mandé a hacer estudios otra vez de extensión, y probablemente dentro de 2 meses ya tenga lesiones pulmonares, pues, o más lesiones hepáticas, y ya veremos qué se hace en ese momento, porque es lo que queda, la radioterapia esterotáxica. Este videíto, que yo no lo sé hacer, le doy gracias a la doctora residente que trabaja conmigo, la doctora Peña ahorita, donde lo importante es, miren, cómo baila el techo del diafragma, ¿no? Baila más de 2 centímetros, por eso esas lesiones, por eso es que la 4ª dimensión para hacer la tomografía es indispensable. Varía. En vez de ser, uno ve la lesión redondita, pero el ITB, que es lo explicará el doctor Dávila, es un cometa más bien. Máxima inspiración para que todo esté cubierto en el tratamiento adecuado a una dosis adecuada. Otro ejemplo de lo mismo, siguiente. Nuestra experiencia, a pesar de que empezamos a tratar esto hace muchísimos años y tenemos algo más de 100 y tantos pacientes, no hemos logrado captar la población de metástasis de colon y recto, de metástasis hepática, probablemente porque la gente está acostumbrada a utilizar los otros medios de ablación como la radiofrecuencia y bueno, van directo ahí. Pero en general, hemos tratado 28 pacientes, de los cuales solamente 2 han tenido metástasis extrahepática, una metástasis 9 pacientes y 2 metástasis 9 pacientes, 18 pacientes de los 28. O sea, muchos pacientes eran con poca enfermedad.
Esto es de control local. Algunos están muertos por enfermedad a distancia, pero el control local de las lesiones que hemos tratado son 22 locales de 28, que da casi un 78%, lo cual es consono con las cifras internacionales reportadas por centros de excelencia. Cuanto a sobrevida global, bueno, cuando hay una lesión única, a los 2 años 72.9%, a los 5 años 36%. Cuando hay lesiones múltiples, a los 2 años la mitad están vivos y a los 5 años no es que no sea evaluable, es que ninguno estaba vivo. Voy a hablar ahora brevemente de algo de lo cual no tengo experiencia. Voy a hablar buscando la literatura, ¿no? La razón de que no tengamos es que aquí en Venezuela los principales hepatólogos, que todos son amigos míos, los conozco bastante bien, siguen esto. Esto es la Biblia de los hepatólogos, que es el algoritmo del Hospital de Barcelona, España, de hígado. Y fíjense que en ninguna de las modalidades, ya sea un estadio temprano, un estadio A, un estadio B, si hay un nódulo solitario, si son 2 o 3 nódulos solitarios, si son candidatos o no para trasplantes y todo, en ninguno menciona la radioterapia estereotáxica. Y ellos me han dicho a mí, los amigos hepatólogos, que hasta que aquí no salga eso, no van a pensar en mandarnos casos. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que la radioterapia estereotáxica funciona en el carcinoma hepatocelular. Siguiente. En el año 2010, o sea, no es nuevo, la eficacia, se hizo una evaluación prospectiva de 102 pacientes con carcinoma hepatocelular que no fueron considerados candidatos para resección quirúrgica y para otras formas de evaluación, y se inscribieron en ensayos fase 1 y 2 de radioterapia estereotáxica. La dosis prescrita fue de 36 centígrados y 6 fracciones. Generalmente se trata de pacientes con enfermedad avanzada, por supuesto. Siempre nos mandan los casos avanzados, con uno de los factores pronósticos más adversos, que es la trombosis de la vena porta, pues, y lesiones grandes. A pesar de estas características, la tasa de control local de un año fue del 87% y no se ha alcanzado la mediana del tiempo hasta la progresión local en 31.4 meses, aunque se observaron respuestas en pacientes con trombo vascular tumoral, no se informó la fracción que se le dieron. La tasa de supervivencia de un año fue el 55%. Como dije, y esto ya fue en el año 2010, hace 14 años, ¿no? Este trabajo prospectivo, fase 2, randomizado, multicéntrico, que se llama el hallazgo, la serie Trendy, reporta la radioterapia estereotáxica contra la TACE con la quimioembolización con drogas pegadas, y tanto a la izquierda tiene la sobrevida global y a la derecha tienen los controles locales. La radioterapia en este trabajo prospectivo fase 2, publicado en noviembre, hace poco, pues en el 2023, es muy superior a la radioterapia estereotáxica. Por último, ya no es la droga en inmunoterapia que más se utiliza en los carcinomas hepatocelulares, ¿no? Esto fue reportado recientemente. Siguiente. La estratificación era en un lado la radioterapia estereotáxica y en el otro lado con sorafenib, que, como les digo, ya no es quizás la más efectiva de todas estas inmunoterapias contra sorafenib solo. Y siguiente, se ven las dos curvas separadas, y cuando uno busca los 24 meses, ve que hay una diferencia de 10%, de 23 contra el 33%, que esto es estadísticamente significativo.
uno no está acostumbrado a radioterapia hasta que estas curvas tan pequeñas hagan una gran diferencia. Bueno, pero 10% mejor es 10% mejor. Y esto ya debería ser como una especie de estándar en pacientes que no pueden ser resecados y que no van a hacerse otro tipo de ablación. Si se va a tratamiento sistémico, agregar la radioterapia citotáxica. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación a dar este breve repaso de la enfermedad metastásica y primaria hepática.